Ella solo quería hacer lo correcto, nada más. Pero el destino es dramático y claramente ama el espectáculo. Un hombre se desploma en la calle, ella corre, llega la ambulancia, y de pronto hay gente elegante dando las gracias, alguien arrogante intentando echarla, y un detalle que lo cambia todo. Su curiosidad se convierte en terquedad, y en esta historia, la terquedad es una sentencia. La tarde caía sobre Madrid con esa luz dorada que convertía los edificios antiguos en postales perfectas. Irene Requena caminaba por la acera de la Gran Vía, los brazos cargados con bolsas de papel llenas de suministros para su floricultura. El día había sido largo, las ventas escasas, pero ella mantenía esa sonrisa delicada que la caracterizaba, esa capacidad de encontrar belleza incluso en los días difíciles. Fue entonces cuando lo vio. Un hombre alto, imponente, vestido con un traje oscuro que le quedaba como si hubiera sido diseñado específicamente para ese cuerpo robusto y musculoso. Caminaba con paso firme, pero algo en su postura le llamó la atención a Irene. Se tambaleó. Una vez, dos, y luego, como si las piernas le fallaran de golpe, se desplomó en medio de la acera. El corazón de Irene se detuvo por un segundo antes de dispararse en un galope frenético. Sin pensarlo, soltó las bolsas que llevaba. Las flores y los materiales se esparcieron por el suelo, pero no le importó. Corrió hacia él, las rodillas golpeando el pavimento cuando se arrodilló a su lado. Con manos temblorosas, sostuvo el rostro de aquel desconocido entre sus palmas. Y el mundo dejó de girar. Era absurdamente hermoso. Mandíbula fuerte y marcada, rasgos masculinos cincelados con precisión, un rostro que parecía esculpido en mármol, pero con la calidez de alguien vivo, vulnerable. Incluso inconsciente, emanaba un poder que la hizo estremecer. El cabello oscuro caía sobre su frente, y ella apartó un mechón con delicadeza, sintiendo la piel cálida bajo sus dedos. «Señor», susurró la voz quebrándose, «señor, por favor, aguante». No sabía quién era, no sabía su nombre, de dónde venía, qué lo había llevado a desvanecerse en medio de una calle transitada, pero algo en su pecho se apretaba con una urgencia inexplicable, como si el destino de aquel hombre estuviera entrelazado con el suyo de una manera que aún no comprendía. Con manos que apenas podían sostener el teléfono, llamó a emergencias. La voz le salía entrecortada mientras daba la ubicación exacta, mientras rogaba que se apresuraran, y mientras esperaba, se quedó ahí, arrodillada en el suelo sucio de Madrid, sosteniendo la mano grande y fuerte de aquel desconocido, acariciando los nudillos con el pulgar en un gesto instintivo de consuelo. Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias increíbles para ti. Vas a estar bien, le susurraba aunque no sabía si podía escucharla. No estás solo, estoy aquí. Cuando la ambulancia llegó, los paramédicos intentaron separarla de él, pero Irene se negó. Algo primitivo y feroz despertó en su interior, una necesidad visceral de no dejarlo solo. Subió a la ambulancia detrás de ellos, ignorando las miradas curiosas de los transeúntes, ignorando la voz racional en su cabeza que le decía que estaba siendo absurda. En el hospital, mientras él era llevado a una sala de emergencia, Irene se quedó en la sala de espera, las manos entrelazadas sobre el regazo, el corazón aún acelerado. No entendía lo que sentía. Era como si un hilo invisible la atara a aquel hombre, como si soltarlo significara perder algo esencial, algo que ni siquiera sabía que estaba buscando. No pasó mucho tiempo antes de que llegara la familia. Eran personas elegantes, de esa elegancia natural que hablaba de generaciones de refinamiento. Una mujer mayor de cabello plateado perfectamente peinado y ojos cálidos se acercó a Irene con expresión preocupada, pero agradecida. «¿Usted fue quien llamó a la ambulancia?», preguntó con voz suave. Irene asintió, poniéndose de pie. Lo vi caer. No podía dejarlo solo. La mujer tomó las manos de Irene entre las suyas, apretándolas con sinceridad. «Gracias. Muchísimas gracias. No sé qué habría pasado si usted no hubiera estado ahí». Un hombre mayor, de traje impecable y postura firme, se acercó también. Los ojos eran reservados pero no fríos, evaluándola con curiosidad.
Le estamos muy agradecidos, dijo simplemente, antes de dirigirse a hablar con los médicos. Irene volvió a sentarse sin saber muy bien qué hacer. Quería quedarse hasta tener noticias, hasta saber que estaba bien. Pero entonces escuchó el repiqueteo de tacones altos contra el suelo de baldosas. Una mujer entró en la sala de espera como una tormenta elegante. Alta, delgada, vestida con ropa de diseñador que probablemente costaba más que el alquiler mensual de Irene. Pero no fue la ropa lo que captó la atención de Irene, sino los ojos. Eran afilados, calculadores, y cuando se posaron en ella, se llenaron de un desdén tan evidente que Irene sintió el impacto como una bofetada. La mujer se acercó a la madre del hombre, besándola en ambas mejillas con familiaridad, antes de volverse hacia Irene. «¿Y tú quién eres?», preguntó la voz cortante como cristal roto. «Yo fui quien lo encontró», respondió Irene poniéndose de pie, sintiendo de repente que su ropa sencilla y su cabello despeinado eran inadecuados para aquel lugar. La mujer la recorrió con la mirada de pies a cabeza, y en esos ojos Irene vio algo que la heló por dentro. Celos. Celos mezclados con desprecio y una posesividad que no tenía ningún derecho de sentir por alguien que ni siquiera era suyo. «Ya llegó la familia», dijo la mujer con frieza. «No hace falta que te quedes. Gracias por tu ayuda». Irene parpadeó sorprendida por la brusquedad. «Solo quiero asegurarme de que está bien. Nosotros nos encargamos desde aquí», interrumpió la mujer, acercándose a ella con pasos firmes. «De verdad, puedes irte». Pero Irene no se movió. Algo en su interior se rebelaba contra la idea de marcharse, contra la idea de no saber si él estaría bien. La mujer frunció los labios, claramente molesta por la resistencia. Sin decir una palabra más, se acercó al mostrador de enfermería y habló con una de las administrativas en voz baja pero firme. Irene vio cómo la mujer señalaba en su dirección. Vio cómo la administrativa asentía con expresión incómoda. Minutos después, un guardia de seguridad se acercó a Irene con expresión apologética. «Señorita, me temo que solo los familiares pueden quedarse en esta área». Irene sintió el corazón encogerse. «Pero yo... lo siento. Son las normas del hospital». No había nada que pudiera hacer. Con las mejillas ardiendo de humillación y el corazón pesado de preocupación, Irene recogió su bolso y salió de la sala de espera. Pero no se fue lejos. Se quedó afuera del hospital, sentada en un banco de piedra fría, mirando las puertas automáticas como si pudiera atravesarlas con la fuerza de su voluntad. No podía irse. No todavía. Necesitaba saber que estaba bien. Sacó el teléfono y buscó el contacto de Elena, su amiga que trabajaba como enfermera en ese mismo hospital. Los dedos le temblaban mientras escribía el mensaje. «Elena, necesito un favor. Por favor». Elena llegó 40 minutos después, aún con el uniforme verde de enfermera y expresión preocupada. Encontró a Irene exactamente donde la había dejado la última vez que se vieron, sentada en el banco de piedra, las manos entrelazadas con fuerza, los ojos fijos en las puertas del hospital. «Dime que no te has enamorado de un desconocido que encontraste desmayado en la calle», dijo Elena, sentándose a su lado con un suspiro. Irene no respondió de inmediato. ¿Cómo podía explicar algo que ni ella misma entendía? ¿Cómo podía poner en palabras esa sensación de urgencia, de conexión, de inevitabilidad que la había golpeado en el momento en que tocó su rostro? «Solo necesito saber que está bien», susurró finalmente. Elena la estudió durante un largo momento, viendo en los ojos de su amiga algo que la hizo suspirar de nuevo, esta vez con resignación. «Es él, ¿verdad? Javier Montalbán, el CEO de Petroquímica Iberia». Irene parpadeó, sorprendida. «¿Quién?» «El hombre más rico de España, Irene. El soltero más codiciado del país». Elena soltó una risa corta. «Y tú lo encontraste desmayado en medio de la Gran Vía». El mundo de Irene se tambaleó ligeramente. No lo sabía. No tenía idea de quién era, de la magnitud del hombre cuya mano había sostenido en la ambulancia. Y en cierto modo se alegró de no haberlo sabido entonces, porque cuando lo miró, cuando sintió esa conexión visceral, no tuvo nada que ver con dinero o poder. Fue algo mucho más primitivo, mucho más real. «¿Está bien?», preguntó, la voz apenas un susurro. Elena asintió.
Fue solo estrés extremo. Lleva semanas trabajando sin parar, sin comer adecuadamente, sin dormir lo suficiente. El cuerpo simplemente se apagó. Le están poniendo suero y lo mantendrán en observación por unas horas. Irene sintió que podía respirar de nuevo. Estaba bien. Estaría bien. Gracias por decirme, susurró poniéndose de pie. Pero Elena la detuvo sujetándola por la muñeca. ¿Quieres verlo? El corazón de Irene se detuvo. ¿Qué? Acaba de despertar. La familia fue a hablar con los médicos. Tengo unos 5 minutos antes de que regresen. Elena sonrió con complicidad. Ven, no debía hacerlo. Era una locura, una invasión, algo completamente inapropiado. Pero sus pies ya se estaban moviendo, siguiendo a Elena a través de pasillos blancos y brillantes, subiendo por escaleras, girando en esquinas hasta llegar a una puerta cerrada con el número 307. 5 minutos, susurró Elena abriendo la puerta con su tarjeta de acceso. No más. E Irene entró. La habitación estaba sumida en una penumbra tranquila. La luz del atardecer se filtraba a través de las cortinas, pintando todo en tonos dorados y suaves. Y ahí, en la cama blanca, estaba él. Irene se acercó con pasos silenciosos, el corazón golpeando contra las costillas con tanta fuerza que pensó que él lo escucharía. Se detuvo junto a la cama, los ojos recorriendo el rostro que había memorizado en aquellos minutos caóticos en la acera. Y entonces él abrió los ojos. El mundo se detuvo. Ojos oscuros, intensos, profundos como pozos sin fondo, la miraron como si ella fuera la única persona en el universo. Javier Montalbán no apartó la mirada, ni siquiera parpadeó. Simplemente la observó con una intensidad que hizo que todo el aire se evaporara de los pulmones de Irene. Algo cambió en ese momento, algo fundamental, irreversible, eterno. Él levantó la mano lentamente, como si temiera que ella desapareciera si se movía demasiado rápido. Los dedos grandes, ásperos, tocaron la mejilla de Irene con una delicadeza que contrastaba brutalmente con la fuerza evidente de ese cuerpo. El pulgar acarició el pómulo de ella, despacio, reverente, como si estuviera tocando algo sagrado. El pecho de Javier se apretó con una emoción tan abrumadora que casi lo dejó sin aliento. No la conocía, no sabía su nombre, de dónde venía, qué la había llevado hasta él. Pero mirándola ahora, con esos ojos grandes y dulces llenos de preocupación y algo más, algo que parecía reflejar exactamente lo que él sentía, supo con absoluta certeza que no podría dejarla ir nunca. Irene tomó la mano de él entre las suyas, sosteniéndola contra su mejilla, los ojos cerrándose por un instante ante la calidez del contacto, y luego, en un gesto que surgió de lo más profundo de su ser, giró la cabeza y besó la palma de esa mano, los labios rozando la piel cálida en un beso suave, tierno, cargado de todo lo que no podía decir con palabras. «No entiendo lo que siento», susurró contra la piel de él, la voz quebrándose. «No tiene sentido, ni siquiera te conozco». La voz de Javier salió ronca, rasposa por el desuso y algo más, algo oscuro y urgente. «Yo tampoco entiendo». Sus dedos se deslizaron hasta enredarse en el cabello de ella. «Pero sé que no puedo estar lejos de ti». La puerta se abrió bruscamente y Elena asomó la cabeza, el rostro pálido. «La familia viene en camino. Tienes que irte. Ahora». Irene se incorporó de inmediato, pero Javier no soltó su mano. Los dedos se cerraron alrededor de los de ella con una fuerza desesperada. «Espera», dijo, la voz urgente. «No te vayas. No todavía». «Tengo que hacerlo», susurró Irene sintiendo cómo algo se rompía en su pecho. «Entonces ven a buscarme». Los ojos de él ardían con determinación. «Petroquímica Iberia. Torres Colón. Pregunta por mí. Por favor». Irene asintió, incapaz de hablar, las lágrimas quemando detrás de sus ojos. «Prométemelo», insistió él, apretando su mano. «Te lo prometo», susurró ella. Y antes de que pudiera detenerse, antes de que la razón pudiera intervenir, se inclinó y presionó los labios contra la frente de él. Fue un beso casto, tierno, pero cargado de una promesa silenciosa. Javier cerró los ojos, memorizando el tacto de esos labios, el aroma suave de su perfume,
la sensación de sus dedos entrelazados con los suyos. Cuando ella se separó, él soltó su mano con reluctancia. La vio alejarse hacia la puerta, vio cómo se giraba una última vez para mirarlo, los ojos brillantes antes de desaparecer, y el silencio que quedó fue ensordecedor. Al día siguiente, Elena llamó a Irene temprano. Le dieron el alta esta mañana. Solo fue estrés, deshidratación, agotamiento extremo. Los médicos le ordenaron descanso, pero dudo que les haga caso. Irene sostuvo el teléfono contra su oído, sentada en la pequeña silla de su minúsculo apartamento, mirando por la ventana sin ver realmente nada. Gracias por decirme. Hubo una pausa. ¿Vas a ir a buscarlo? Irene cerró los ojos. La pregunta que había estado atormentándola toda la noche. ¿Cómo podía presentarse en la empresa del hombre más poderoso de España y decir que había sentido una conexión inexplicable con él en un hospital? Que no podía sacarlo de su cabeza. Sonaba absurdo, sonaba desesperado. Pero cuando recordaba esos ojos oscuros, cuando recordaba la forma en que la había mirado como si ella fuera su salvación, cuando recordaba la urgencia en su voz al pedirle que lo buscara, sí, susurró finalmente, voy a ir. Porque algo más fuerte que el miedo, más fuerte que la lógica, la empujaba hacia él, como si fuera inevitable, como si fuera destino. Irene pasó 2 días completos debatiéndose entre la razón y el corazón. La razón le decía que era absurdo presentarse en la empresa del hombre más poderoso de España, basándose en una conexión que había durado apenas minutos. El corazón le decía que si no iba, se arrepentiría el resto de su vida. El tercer día, el corazón ganó. Se vistió con lo mejor que tenía, un vestido color crema, sencillo pero elegante, que resaltaba su figura delicada sin ser ostentoso. Se recogió el cabello en un moño bajo, dejando escapar algunos mechones que enmarcaban su rostro. Frente al espejo, se mordió el labio inferior nerviosa, las manos temblando ligeramente, mientras aplicaba un toque de brillo en los labios. «Estás loca, Irene», se dijo a sí misma, «completamente loca». Pero fue de todas formas. Las Torres Colón se alzaban imponentes contra el cielo azul de Madrid, cristal y acero, brillando bajo el sol de media mañana. Irene se detuvo en la acera frente al edificio, el cuello inclinado hacia atrás para poder ver la cima, sintiendo de repente lo pequeña que era en comparación con aquel mundo. Respiró hondo y entró. El vestíbulo era todo mármol blanco y modernidad minimalista. Ejecutivos vestidos con trajes impecables pasaban con prisa, hablando por teléfono, cargando maletines de cuero fino. Irene se acercó al mostrador de recepción, donde una mujer joven con el cabello perfectamente liso la miró con curiosidad profesional. «Buenos días. Vengo a ver al señor Montalbán». La recepcionista parpadeó, sorprendida. «¿Tiene cita?» «No, pero...» Irene vaciló. «Él me pidió que viniera». Hubo un momento de evaluación silenciosa. La recepcionista tomó el teléfono, marcó una extensión y habló en voz baja. Irene no pudo escuchar la conversación, pero vio cómo los ojos de la mujer se abrían con sorpresa. «Su nombre, por favor». «Irene Requena». Otro susurro al teléfono. Y luego, una sonrisa profesional. «La señorita Vidal, secretaria del señor Montalbán, bajará a buscarla enseguida». No pasaron ni 3 minutos antes de que una mujer elegante, de unos 40 años, apareciera desde los ascensores. Vestía un traje sastre gris y llevaba una tablet bajo el brazo. «¿Señorita Requena? Sígame, por favor». El ascensor subió en silencio hasta el último piso. Irene sentía el corazón golpeando contra las costillas con tanta fuerza que temió que la secretaria pudiera oírlo. Las puertas se abrieron a un pasillo amplio, con ventanales que ofrecían vistas panorámicas de Madrid. La señorita Vidal la condujo hasta una puerta de madera oscura, llamó suavemente y la abrió sin esperar respuesta. «Señor Montalbán, la señorita Requena está aquí». Y entonces Irene lo vio. Javier estaba de pie frente a los ventanales, de espaldas a la puerta, las manos en los bolsillos del pantalón, contemplando la ciudad que se extendía a sus pies. Al escuchar su nombre, se giró lentamente. El impacto fue el mismo que en el hospital, quizás más intenso, porque ahora él estaba de pie, imponente, saludable,
absolutamente magnífico con ese traje oscuro que se ajustaba perfectamente a los hombros anchos y la cintura estrecha. Pero fueron los ojos lo que la dejaron sin aliento. Esos ojos oscuros que la miraron como si acabara de encontrar algo que había estado buscando toda su vida. Gracias, Vidal. Eso es todo. La secretaria se retiró, cerrando la puerta con un clic suave, y entonces se quedaron solos. El silencio se extendió entre ellos, denso, cargado de una tensión que era parte anticipación, parte reconocimiento, parte algo mucho más primitivo. Se miraron durante lo que pareció una eternidad. Irene vio cómo los ojos de él recorrían su rostro, memorizando cada detalle, como si temiera que fuera una alucinación que pudiera desvanecerse. Javier sintió que el aire se le atascaba en la garganta. Ahí estaba ella, real, más hermosa de lo que recordaba, con esos ojos grandes y dulces que lo habían perseguido cada minuto desde que despertó en aquel hospital. Había temido que no viniera, que decidiera que había sido un momento de locura pasajera. Pero vino, cumplió su promesa. «Siéntate», dijo finalmente, la voz saliendo más ronca de lo que pretendía. Señaló el sofá de cuero negro que ocupaba un rincón de la oficina. Irene se acercó con pasos inciertos, sintiéndose observada por esos ojos que no se apartaban de ella ni un segundo. Se sentó con cuidado, las manos entrelazadas sobre el regazo. Javier no se sentó frente a ella en el escritorio. Eso habría puesto demasiada distancia entre ellos, y él no podía soportar ni un centímetro más de separación de lo absolutamente necesario. Se sentó a su lado en el sofá, tan cerca que pudo sentir el calor de su cuerpo, tan cerca que captó el aroma suave de su perfume, algo floral y delicado que le hizo querer acercarla aún más. Irene sintió el calor irradiando de ese cuerpo grande y sólido junto al suyo. El corazón le latía tan fuerte que pensó que él podría verlo palpitar bajo la tela del vestido. «¿Viniste?», susurró Javier, y había tal alivio en su voz, tal vulnerabilidad cruda, que Irene sintió algo apretarse en su pecho. «Prometí que lo haría». Él se inclinó levemente hacia ella, los codos apoyados en las rodillas, las manos entrelazadas, como si necesitara algo que hacer con ellas para no alcanzarla y tocarla. «No sé ni por dónde empezar», confesó, la voz baja. «No sé cómo explicar lo que siento. No tiene sentido. No debería ser posible sentir algo así por alguien que apenas conozco». Irene giró la cabeza para mirarlo, y encontró esos ojos oscuros ya fijos en ella, ardiendo con una intensidad que la hizo estremecer. «Yo siento lo mismo», susurró. «Desde que te vi caer en esa acera, algo cambió en mí. Es como si...» Buscó las palabras, la voz quebrándose. «Es como si hubiera estado buscándote toda mi vida sin saberlo». La mano de Javier se movió casi por voluntad propia, alcanzando la de ella. Los dedos se entrelazaron con naturalidad, como si hubieran estado hechos para encajar perfectamente. El pulgar de él acarició los nudillos de ella en un gesto que era parte reverencia, parte necesidad. «Me quedé pensando en ti cada segundo desde que te fuiste del hospital», dijo la voz ronca. «En tus ojos, en tu voz, en la forma en que me miraste como si realmente te importara. Nadie me había mirado así antes». «¿Cómo?», preguntó Irene, casi sin aliento. «Como si fuera una persona, no una posición, no un apellido o una cuenta bancaria». Los dedos de él apretaron los de ella. «Solo yo». Las lágrimas quemaron detrás de los ojos de Irene. Entendía exactamente lo que él quería decir, porque ella había sentido lo mismo. En ese hospital, cuando él despertó y la miró, no vio a una florista de clase trabajadora con ropa barata y zapatos gastados. La vio a ella, solo a ella. «No sé qué hacer con esto», susurró Javier, girándose completamente hacia ella, la rodilla rozando la de ella. «Sé que debería ser racional, que debería tomar las cosas con calma, conocerte primero. Pero cada fibra de mi ser quiere tenerte cerca, ahora, siempre. Me pone triste estar lejos de ti. Y sé que suena desesperado, que suena... «Real», interrumpió Irene, la voz temblorosa. «Suena real». Javier alzó la mano libre y rozó con los dedos la mejilla de ella, el toque tan suave que podría haber sido imaginado. Pero no lo fue. Irene lo sintió hasta los huesos,
una descarga eléctrica que la recorrió entera. «Quiero conocerte», murmuró él. «Quiero saber todo sobre ti. ¿Qué te hace reír? ¿Qué te hace llorar? ¿Qué sueñas cuando cierras los ojos? Quiero...» El teléfono sobre el escritorio sonó, cortando la intensidad del momento como un cuchillo. Javier cerró los ojos, la mandíbula apretada con frustración. Dejó caer la mano y se puso de pie, cruzando la oficina con pasos firmes. Presionó el botón del intercomunicador. «Dije que no quería interrupciones, Vidal». La voz de la secretaria sonó incómoda. «Lo siento, señor, pero la señorita Carmona está en recepción y dice que necesita hablar con usted urgentemente». Irene vio cómo todo el cuerpo de Javier se tensaba. Vio cómo se pasaba la mano por el rostro, masajeando las sienes con los dedos, en un gesto que parecía habitual cuando estaba irritado o estresado. «Dile que no puedo atenderla ahora». Hubo una pausa. «Ya se lo dije, señor». «Pero ella insiste». «Entonces dile que no», interrumpió Javier, la voz más dura. «No voy a recibirla». Cortó la comunicación con más fuerza de la necesaria. Irene se puso de pie lentamente, el estómago hundiéndose. Sabía quién era la señorita Carmona, la mujer del hospital. La mujer que la había mirado con tanto desprecio, que la había hecho echar. «Debería irme», dijo en voz baja. Javier se giró tan rápido que ella dio un paso atrás por instinto. «No». Cruzó la distancia entre ellos en 3 zancadas. «No te vayas, por favor». La agarró suavemente por la muñeca, el pulgar presionando justo donde sentía el pulso acelerado de ella. «Necesito explicarte algo». Javier la guió de vuelta al sofá, pero esta vez se sentó aún más cerca, el cuerpo girado hacia ella, las rodillas rozándose. No soltó su muñeca, sino que deslizó la mano hacia abajo hasta entrelazar los dedos con los de ella, como si ese contacto físico fuera esencial para lo que estaba a punto de decir. Irene vio la tensión en su mandíbula, la forma en que sus hombros se habían vuelto rígidos. Fuera lo que iba a confesar, le costaba. «La mujer del hospital», comenzó Javier, la voz baja pero firme. «Valeria Carmona es mi...» Hizo una pausa buscando la palabra correcta. Estaba saliendo con ella. El estómago de Irene se hundió, pero no apartó la mirada. No soltó su mano. «¿Estaba?», preguntó en voz baja. «Estaba. Pasado. Ya no». Los dedos de él apretaron los de ella con urgencia. «Déjame explicarte, por favor». Irene asintió, el corazón latiéndole en la garganta. Javier respiró hondo, los ojos fijos en sus manos entrelazadas. «Valeria y yo nos conocemos desde adolescentes. Su padre y el mío son mejores amigos desde hace décadas. Crecimos juntos, en el mismo círculo social, asistiendo a las mismas fiestas, los mismos eventos. Ella siempre...» Hizo una mueca. Ella siempre dejó claro que estaba interesada en algo más que amistad. Irene escuchaba en silencio, viendo cómo las emociones cruzaban el rostro de él. Incomodidad, frustración, algo parecido a la culpa. «Nunca sentí nada por ella», continuó Javier. «Nunca. Pero hace 3 meses, después de que mi padre mencionara por 10ª vez lo bien que quedaríamos juntos, después de que ella me pidiera directamente que le diera una oportunidad, decidí intentarlo. Pensé que tal vez los sentimientos podrían desarrollarse con el tiempo, que quizás estaba siendo demasiado cerrado». Soltó una risa amarga. «Fue un error». «¿Por qué?», susurró Irene. Javier levantó la mirada, y la intensidad en esos ojos oscuros la golpeó como una ola. «Porque no se puede forzar algo que no existe. Porque cada vez que ella me tocaba, yo me apartaba instintivamente. Porque cada cita se sentía como una obligación, no como algo que deseara». Se pasó la mano libre por el cabello, despeinándolo. «Intenté terminar con ella varias veces, pero cada vez que lo hacía, ella lloraba, suplicaba, usaba la amistad entre nuestras familias como argumento, y yo cedía, por pena, por no querer causar problemas entre mi padre y el suyo». Irene vio la frustración en cada línea de su cuerpo, la tensión en su mandíbula. «Pero entonces te conocí», dijo Javier, la voz bajando hasta convertirse casi en un susurro ronco. «Y todo cambió, completamente». Giró completamente su cuerpo hacia ella.
liberando una de sus manos solo para poder tomar el rostro de Irene entre sus palmas. El pulgar acarició el pómulo de ella con una ternura que contrastaba brutalmente con la intensidad de sus palabras. Cuando desperté en ese hospital y te vi, cuando sentí tus manos sosteniendo las mías, algo en mí se rompió y se recompuso al mismo tiempo. Por primera vez en mi vida, entendí lo que significaba sentir de verdad. No obligación, no conveniencia, no debería, solo puro, visceral, innegable. Buscó la palabra, la voz quebrándose. Necesidad. Las lágrimas quemaron detrás de los ojos de Irene. No puedo soportar el toque de otra mujer ahora, continuó él, los ojos buscando los de ella con desesperación. No desde que te conocí. La idea de que Valeria me toque, de fingir algo que no siento, se ha vuelto físicamente imposible. Lo que siento por ti es tan intenso, tan real, que cualquier otra cosa se siente como una traición a mí mismo. Javier, susurró Irene, sin saber qué decir, abrumada por la crudeza de su confesión. Voy a terminar con ella, dijo él con firmeza, bajando las manos de su rostro, pero tomándolas entre las suyas. Definitivamente, sin más excusas, sin más pena, sin más ceder. Pero necesito que me des tiempo para hacerlo bien, para asegurarme de que quede absolutamente claro que esto se acabó. ¿Por qué me cuentas todo esto?, preguntó Irene, la voz temblorosa. ¿Podrías simplemente no decir nada? Javier la miró como si la pregunta fuera absurda. Porque no voy a empezar esto contigo basándome en secretos o medias verdades. Porque mereces saber exactamente en qué situación estoy antes de decidir si quieres darme una oportunidad. Los dedos de él acariciaron los de ella. Y porque si vas a esperarme mientras resuelvo este desastre que yo mismo creé, necesitas saber que vale la pena esperar, que lo que siento por ti no tiene nada que ver con ella, que nunca tuvo nada que ver con nadie más. Irene sintió algo expandirse en su pecho, algo cálido y aterrador y maravilloso al mismo tiempo. Vio la vulnerabilidad en los ojos de él, la forma en que esperaba su respuesta, como si su vida dependiera de ello. ¿Me esperarás?, preguntó Javier, la voz ronca. ¿Solo unos días hasta que pueda terminar esto correctamente? Irene debería haber dudado. Debería haber sido más cautelosa, más racional. Pero cuando lo miraba, cuando sentía la calidez de sus manos rodeando las suyas, cuando recordaba la forma en que la había mirado en ese hospital como si ella fuera su salvación. Sí, susurró, te esperaré. El alivio que cruzó el rostro de Javier fue tan intenso que casi la dejó sin aliento. Él se inclinó hacia adelante, apoyando la frente contra la de ella, los ojos cerrados, respirando profundo, como si acabara de recibir noticias de que seguiría viviendo. Gracias, murmuró contra su piel. Gracias. Se quedaron así durante un largo momento, testas juntas, respiraciones mezclándose, manos entrelazadas. Irene podía sentir el calor de su cuerpo, el ligero temblor en sus dedos, la forma en que contenía la respiración como si temiera moverse y romper el momento. Quiero verte de nuevo, dijo Javier finalmente, sin separarse. En cuanto esto esté resuelto, ¿puedo llamarte? Irene asintió, sin confiar en su voz. Él finalmente se separó, lo suficiente para poder mirarla a los ojos, y sacó su teléfono del bolsillo. Tu número. Ella se lo dio con voz temblorosa, observando cómo él lo guardaba con cuidado, como si fuera el contacto más importante de su vida. Y quizás lo era. Cuando llegó el momento de irse, Irene se puso de pie con piernas inseguras. Javier la acompañó hasta la puerta, pero antes de abrirla, la detuvo con una mano suave en su brazo. «Irene», dijo, y era la primera vez que pronunciaba su nombre en voz alta. Sonó como una caricia, como una promesa. «No voy a hacerte esperar mucho. Te lo juro». Ella asintió, sin palabras, y salió de la oficina sintiéndose como si acabara de saltar de un acantilado, sin saber si había agua abajo o rocas, pero por alguna razón confiaba en que él la atraparía. Al día siguiente, Javier pidió a Valeria que se reuniera con él en un café neutral, lejos de los ojos curiosos de sus círculos sociales. Ella llegó con una sonrisa esperanzada, vestida de forma impecable, claramente pensando que él quería reconciliarse después de haberla rechazado en la oficina. No podría haber estado más equivocada.
Javier fue directo. Le dijo que lo que habían intentado no funcionaba, que nunca había funcionado realmente, que había sido injusto con ambos continuar fingiendo que podría desarrollar sentimientos que simplemente no existían. Valeria lloró, suplicó. Le recordó las décadas de amistad entre sus familias, los planes que sus padres habían hecho, todo lo que habían compartido desde niños. Pero esta vez, Javier no cedió. «Lo siento, Valeria», dijo con firmeza, pero no con crueldad. «Pero no puedo seguir con esto. No sería justo para ninguno de los dos. Mereces estar con alguien que te ame de verdad, no con alguien que está contigo por obligación. Es por ella, ¿verdad?», siseó Valeria, las lágrimas convirtiéndose en furia. «Esa mujer del hospital. La vi cómo te miraba. La vi...» «Esto no tiene que ver con nadie más», interrumpió Javier. «Tiene que ver con nosotros, con el hecho de que no funciona y nunca funcionará». Valeria se levantó bruscamente, el rostro distorsionado por la rabia y el dolor. «Te arrepentirás de esto, Javier Montalbán. Juro que te arrepentirás». Y salió del café dejando un rastro de perfume caro y promesas de venganza. Javier se quedó sentado durante un largo momento, sintiendo como si acabara de quitarse un peso de los hombros que no sabía que estaba cargando. Sacó el teléfono y marcó el número que había guardado con tanto cuidado. Irene respondió al segundo tono. «¿Hola?». Solo escuchar su voz hizo que algo en el pecho de Javier se relajara. «Soy yo», dijo. «Ya está hecho. Terminé con ella». Escuchó el suspiro tembloroso de Irene al otro lado de la línea. «¿Estás bien?». Y esa pregunta, ese genuino interés por cómo se sentía él, no por las consecuencias o el drama, sino por él, le confirmó que había tomado la decisión correcta. «Ahora sí», respondió. «Ahora que puedo verte sin nada entre nosotros, estoy perfecto. ¿Cenarías conmigo mañana?». «Sí», susurró ella. «Me encantaría». La cena fue en un restaurante discreto pero elegante en el barrio de Salamanca. Javier había reservado una mesa en un rincón privado, lejos de miradas curiosas. Cuando Irene llegó, vestida con un vestido verde oliva que resaltaba el color cálido de su piel, él se puso de pie tan bruscamente que casi volcó la copa de vino. Se miraron durante un momento que se extendió, cargado de todo lo que no podían decir todavía. Luego él se acercó, tomó su mano y la besó con una galantería anticuada que la hizo sonrojar. «Estás hermosa», murmuró contra sus nudillos. «Gracias», susurró ella, sintiendo el calor subir por su cuello. La cena transcurrió en una mezcla de conversación fluida y silencios cómodos. Hablaron de todo y de nada, de la floricultura de Irene, de cómo había heredado el amor por las flores de su abuela, del trabajo de Javier, aunque él intentó evitar los detalles más áridos del negocio petrolero. Hablaron de libros, de películas, de lugares donde habían estado y lugares donde querían ir. Javier descubrió que Irene tenía una risa contagiosa que le iluminaba todo el rostro, que mordía el labio inferior cuando estaba pensando, que tocaba su brazo inconscientemente cuando quería enfatizar un punto. Cada detalle se grababa en su memoria como si fuera vital para su supervivencia. Irene descubrió que Javier tenía un sentido del humor seco que la tomaba desprevenida, que sus ojos se suavizaban cuando hablaba de su madre, que había una vulnerabilidad escondida bajo toda esa seguridad exterior, y cuando la miraba, cuando esos ojos oscuros se fijaban en ella con esa intensidad devastadora, sentía que podría derretirse ahí mismo. Pero afuera del pequeño refugio que habían creado en ese restaurante, las cosas no eran tan tranquilas. Valeria no había aceptado el rechazo con gracia. De hecho, había decidido que si no podía tener a Javier, se aseguraría de que nadie más pudiera. Y conocía exactamente cómo hacerle daño. Comenzó con sutileza, comentarios aparentemente inocentes dejados caer en cenas con amigos comunes, en eventos sociales, donde sabía que circularían. Hablaba de la pobre chica que había ayudado a Javier en el hospital, de cómo era dulce que él se sintiera obligado a agradecerle personalmente. Insinuaba, sin decirlo directamente, que Irene había visto una oportunidad y la había aprovechado, que se había aferrado a un hombre rico en un momento de vulnerabilidad. Las semillas del veneno se plantaron con cuidado,
regadas con sonrisas falsas y preocupación fingida. Y luego fue un paso más allá. Visitó a Carlos Montalbán, el padre de Javier, en su club privado. Lo encontró en la sala de billar, fumando un puro y conversando con socios de negocios. Esperó hasta que estuviera solo, y entonces se acercó con ojos llorosos. «Don Carlos», dijo con voz quebrada, «necesito hablar con usted». El padre de Javier, un hombre que había construido un imperio con astucia y determinación, la miró con cautela. Conocía a Valeria desde que era niña, había visto crecer la obsesión que tenía por su hijo, pero también conocía a su hijo y sabía que Javier no tomaba decisiones impulsivas. «¿Qué sucede, Valeria?». Ella se sentó retorciendo las manos con nerviosismo ensayado. «Es Javier. Terminó conmigo por una mujer que apenas conoce». Las lágrimas rodaron por sus mejillas. «Entiendo que los sentimientos no se pueden forzar de verdad, pero me preocupa que esté siendo manipulado. Esta mujer lo encontró en un momento vulnerable y desde entonces...». «Mi hijo es un hombre adulto», interrumpió Carlos, la voz firme, «capaz de tomar sus propias decisiones». Lo sé. Valeria se secó las lágrimas delicadamente. «Pero piense en lo que su padre diría. Décadas de amistad entre nuestras familias, los planes que tenían, todo destruido por una desconocida que apareció de la nada». Carlos sintió una punzada de incomodidad. Era cierto que él y Fernando Carmona habían bromeado durante años sobre unir a sus familias, pero también sabía que esos eran sueños de viejos, no planes reales. Su hijo tenía que ser feliz, y si no era con Valeria... «Aprecio tu preocupación», dijo finalmente, «pero confío en el juicio de Javier». Valeria vio que ese enfoque no funcionaría. Cambió de táctica. «Solo espero que sepa en lo que se está metiendo», dijo con voz suave, venenosa. «He escuchado cosas sobre esa mujer, sobre su negocio fallido, sus problemas financieros. Es curioso, ¿no cree?, que se aferre tan firmemente a un hombre que podría resolver todos sus problemas con una firma en un cheque». Dejó que las palabras se asentaran como aceite en agua, oscureciendo todo a su alrededor, y luego se fue, dejando a Carlos con las dudas plantadas en su mente. Mientras tanto, Javier no tenía idea de la campaña de difamación que se desarrollaba en su contra. Estaba demasiado ocupado conociendo a Irene, descubriendo cada capa de la mujer que lo había capturado tan completamente. Una tarde, la recogió de su floricultura. Era un local pequeño en un barrio trabajador, con una vitrina que necesitaba reparación y un cartel pintado a mano que se desvanecía. Pero dentro había magia, flores de todos los colores imaginables, arreglos creativos y el aroma dulce que lo golpeó en cuanto abrió la puerta. Irene estaba detrás del mostrador, creando un ramo con concentración absoluta. No lo escuchó entrar. Javier se quedó en la puerta, observándola trabajar, fascinado por la delicadeza de sus manos, la forma en que evaluaba cada flor antes de colocarla en el arreglo, el pequeño pliegue de concentración entre sus cejas. «Hola», dijo finalmente. Ella levantó la vista y sonrió, y esa sonrisa lo golpeó como siempre lo hacía, directamente en el pecho. «Llegaste temprano. No podía esperar más». Irene se sonrojó, bajando la mirada de nuevo a las flores, pero sonreía. Javier recorrió el pequeño local con ojos críticos. Vio las grietas en la pared que habían sido parcheadas pero no reparadas correctamente. Vio que había pocas flores en comparación con el espacio disponible. Vio la caja registradora antigua que probablemente se trababa con frecuencia. Y vio la forma en que Irene trataba cada flor con amor, como si cada una fuera preciosa. «¿Cuánto tiempo llevas con este negocio?», preguntó, tratando de sonar casual. «3 años». Irene ató el ramo con una cinta verde. «Heredé algo de dinero de mi abuela y decidí arriesgarme». «¿Y cómo va?». Ella vaciló, la sonrisa desvaneciéndose ligeramente. «Va». Era todo lo que dijo, pero Javier podía leer entre líneas. No iba bien. No preguntó más. Pero esa noche, cuando llegó a casa, hizo algunas llamadas. Investigó discretamente sobre el negocio de Irene. Accedió a registros públicos. Habló con un contacto que conocía el mercado de floristerías en Madrid. Lo que descubrió lo enfureció y lo entristeció a partes iguales. La floricultura estaba al borde de la quiebra. Irene
estaba 2 meses atrasada en el alquiler. Había vendido joyas personales para pagar a sus proveedores. Estaba luchando con uñas y dientes para mantener vivo el sueño de su abuela, y estaba perdiendo. Y nunca le había dicho una palabra. Javier entendió por qué. Tenía miedo de parecer interesada, de que él pensara que solo lo quería por su dinero. Tenía demasiado orgullo para pedir ayuda, demasiada independencia para aceptar caridad, pero él no podía quedarse de brazos cruzados viendo cómo luchaba. Necesitaba un plan, uno que la ayudara sin herir su orgullo feroz, uno que le permitiera salvar su sueño sin que sintiera que le debía algo. Y entonces se le ocurrió. Al día siguiente comenzó a hacer pedidos, grandes pedidos, flores para la oficina principal de Petroquímica Iberia, arreglos para las oficinas de ejecutivos, centros de mesa para la próxima reunión de la junta directiva, flores para un hospital donde la empresa tenía un programa de responsabilidad social, flores para un asilo que su madre patrocinaba. Cada pedido iba a una dirección diferente. Cada uno parecía legítimo, corporativo, normal, y todos provenían de cuentas diferentes de la empresa, procesados por diferentes departamentos, imposibles de rastrear hasta él personalmente. Irene nunca sabría que todos esos pedidos venían de él. Solo vería que su negocio, de repente, estaba floreciendo. 3 días después, Irene miraba el teléfono de la floricultura con una mezcla de incredulidad y euforia. Los pedidos no paraban de llegar. Empresas que nunca habían oído hablar de su pequeño negocio, de repente querían arreglos semanales. Hoteles necesitaban centros de mesa. Un hospital solicitaba flores frescas para todas sus salas de espera. «Irene», gritó Carmen, su amiga y única empleada, desde la trastienda. «Acabo de recibir otro pedido. Un asilo quiere 20 arreglos mensuales». Carmen era una mujer de 40 y tantos años, de cabello rizado indomable, y una personalidad que llenaba cualquier habitación. Había trabajado en 3 floristerías antes de que Irene la contratara, y era ferozmente leal, escandalosamente directa, y la mejor amiga que Irene podría pedir. Apareció en la puerta de la trastienda con los ojos como platos. «¿Qué demonios está pasando? ¿Ganamos la lotería y no me enteré?» Irene negó con la cabeza, sonriendo a pesar de la confusión. «No tengo idea, pero sea lo que sea, necesitamos hacer más pedidos de flores, muchos más». Carmen la estudió con esos ojos agudos que veían demasiado. «¿No te parece sospechoso? Todos estos pedidos llegando al mismo tiempo, justo cuando estábamos a punto de cerrar». «No voy a cuestionar la buena suerte», interrumpió Irene, aunque una pequeña parte de ella se preguntaba lo mismo. «Ajá». Carmen cruzó los brazos. «Y esto no tiene nada que ver con ese hombre obscenamente guapo que te recoge cada 2 días, ¿verdad?» Irene sintió el calor subir por su cuello. «Javier no tiene nada que ver con esto». «Javier», repitió Carmen, arrastrando el nombre. «El CEO de Petroquímica Iberia». «Sí, totalmente normal que el hombre más rico de España salga con una florista. Y totalmente coincidencia que tu negocio de repente esté explotando. Carmen, solo digo que si ese hombre está detrás de esto, más te vale agradecer correctamente». Carmen le guiñó un ojo. «Preferiblemente de rodillas». «Carmen». La mujer se rió, levantando las manos en rendición. «Está bien, está bien. Voy a preparar el pedido del hospital. Pero cuando ese hombre venga a recogerte hoy, voy a mirarlo fijamente para ver si se ruboriza». Irene negó con la cabeza, intentando esconder una sonrisa mientras Carmen desaparecía, tarareando una canción romántica escandalosamente inapropiada. Esa tarde, cuando Javier apareció en la floricultura, Carmen cumplió su promesa. Lo estudió con tanta intensidad que cualquier hombre normal se habría sentido incómodo, pero Javier simplemente le devolvió la mirada con una ceja arqueada y una sonrisa de medio lado que probablemente había derretido corazones en toda Europa. «Tú debes ser Carmen», dijo extendiendo la mano. «Irene habla mucho de ti». Carmen estrechó su mano con firmeza. «Y tú debes ser el famoso Javier. Irene también habla mucho de ti». Hizo una pausa significativa, entre suspiros. «¡Carmen!», exclamó Irene mortificada. Javier se rió, una risa genuina que iluminó todo su rostro.
Le gustaba Carmen. Le gustaba cualquiera que cuidara de Irene con tanta ferocidad. «Es un placer conocerte», dijo. «Cualquier amiga de Irene es amiga mía». Carmen lo evaluó un momento más, y luego asintió aparentemente satisfecha. «Cuídala bien», dijo simplemente, «o responderás ante mí». «No esperaría menos», respondió Javier con sinceridad. Cuando salieron de la floricultura, Irene estaba tan avergonzada que no podía mirarlo a los ojos. «Lo siento mucho, Carmen no tiene filtro». Javier le tomó la mano, entrelazando sus dedos con naturalidad. «Me cae bien. Es bueno que tengas a alguien que te proteja». Caminaron por las calles de Madrid mientras el sol se ponía, pintando el cielo de naranjas y rosas. Javier había enviado al conductor a casa, queriendo caminar con ella, prolongar cada momento juntos. «El negocio va mejor», comentó Irene, sin poder ocultar la alegría en su voz. «No sé de dónde vinieron todos estos pedidos, pero estoy feliz». Javier apretó su mano, sintiendo una satisfacción cálida en el pecho. Verla feliz era más gratificante que cualquier trato millonario que hubiera cerrado. «Te lo mereces», dijo. «Tu trabajo es hermoso». Irene se detuvo en medio de la acera girándose para mirarlo. El atardecer bañaba su rostro en luz dorada, y Javier sintió que el aire se le atascaba en la garganta. «Gracias», susurró ella, «por creer en mí, por estar aquí». Él dio un paso hacia ella, acortando la distancia hasta que pudo sentir el calor de su cuerpo. La mano libre subió, casi por voluntad propia, para apartar un mechón de cabello que el viento había soplado sobre su rostro. Los dedos rozaron su mejilla, y ella cerró los ojos ante el contacto. Javier quería besarla. Dios, cómo quería besarla. Cada fibra de su ser gritaba por cerrar esos últimos centímetros, por probar esos labios que lo habían obsesionado desde el momento en que los vio, pero algo lo detenía. El instinto de que cuando finalmente la besara, cuando finalmente cruzaran esa línea, no habría vuelta atrás. Sería absoluto, consumidor, irreversible, y quería que fuera perfecto. En lugar de eso, se inclinó y presionó los labios contra su frente. Un beso suave, tierno, cargado de promesa. Irene abrió los ojos lentamente, encontrándolos de él tan cerca que podía ver las motas doradas en el marrón oscuro. «Pronto», susurró él contra su piel. «Muy pronto». Ella entendió exactamente lo que quería decir, y asintió, confiando en él, en el momento que ambos estaban esperando. Los días siguientes fueron una mezcla de trabajo y momentos robados juntos. Javier la invitó a eventos, donde ella conoció a personas que antes solo había visto en revistas. Se preocupó de que se sintiera incómoda, de que las miradas curiosas y los murmullos la hicieran querer escapar. Pero Irene tenía una gracia natural, que no tenía nada que ver con dinero o estatus. Era gentil con todos, recordaba nombres, hacía preguntas genuinas, y él veía cómo las personas respondían a ella, cómo se ablandaban ante su dulzura sincera. Una noche, en una gala benéfica, Irene llevaba un vestido sencillo color marfil que había encontrado en una tienda de segunda mano. No tenía las joyas elaboradas de las otras mujeres, ni el maquillaje profesional, ni los zapatos de diseñador. Pero cuando entró del brazo de Javier, todas las miradas se volvieron hacia ella, porque irradiaba algo que no se podía comprar: felicidad genuina. Javier no se apartó de su lado en toda la noche, la mano en la base de su espalda, guiándola por la multitud, presentándola con orgullo, no como una acompañante, sino como alguien importante, alguien que le importaba profundamente. Cuando un empresario mayor hizo un comentario condescendiente sobre qué encantadora era la amiga de Javier, él lo cortó con una mirada que podría haber congelado el infierno. «Irene», dijo con voz fría como el acero, «es mucho más que encantadora, y no es simplemente mi amiga». El hombre retrocedió, murmurando una disculpa. Irene tocó el brazo de Javier suavemente, calmándolo. Él se relajó al instante bajo su toque, la mandíbula aún tensa pero los hombros bajando. «Estoy bien», susurró ella. «No me importa lo que piensen». Javier la miró, y en sus ojos vio una verdad tan pura que le dolió. «A mí sí», respondió, «porque tú mereces respeto. No toleraré menos». En el camino de regreso esa noche,
Irene iba sentada en el coche junto a él, sus dedos entrelazados sobre el asiento. La ciudad pasaba en un borrón de luces a través de las ventanas. ¿Te arrepientes?, preguntó ella de repente, ¿de habernos metido en esto? Tu vida era más simple antes de que apareciera. Javier la miró con tal intensidad que ella sintió el impacto físicamente. Mi vida era vacía antes de que aparecieras, dijo. Simple, sí, pero vacía. Tú la llenaste de color, de risa, de significado. Sus dedos apretaron los de ella. Nunca, ni por un segundo, me arrepiento. Irene sintió las lágrimas quemando detrás de sus ojos. Se inclinó y apoyó la cabeza en su hombro, y él inmediatamente pasó el brazo alrededor de ella, sosteniéndola cerca. Así se quedaron durante el resto del trayecto, envueltos en silencio cómodo y la certeza creciente de que lo que sentían el uno por el otro era real, profundo y absolutamente inevitable. Pero afuera de su burbuja de felicidad, Valeria seguía tejiendo su red de veneno. Y pronto, esa red se cerraría alrededor de ellos con consecuencias que ninguno de los dos podía predecir. La madre de Javier, Mercedes Montalbán, era una mujer de 60 años, con el cabello plateado recogido en un moño elegante y ojos que veían demasiado. Había notado el cambio en su hijo semanas atrás, la forma en que sonreía mirando el teléfono, cómo salía temprano del trabajo, ese brillo en los ojos que no había visto en años. Cuando Mateo, el conductor de la familia que llevaba 20 años trabajando para los Montalbán, mencionó casualmente que el joven señor parecía mucho más feliz últimamente, Mercedes tomó una decisión. «Quiero conocerla», le dijo a Javier durante una llamada telefónica. Hubo una pausa al otro lado de la línea. «¿Mamá? A la mujer que te ha hecho sonreír así». Mercedes sonrió mientras hablaba. «Tráela a almorzar este domingo. Tu padre también quiere conocerla». Javier sintió una mezcla de nervios y orgullo. Quería que su familia conociera a Irene, quería que vieran lo especial que era, pero también sabía que el mundo de su familia podía ser intimidante, sofocante incluso. «¿Estás segura?», preguntó. «Sabes que Valeria...» «No me importa, Valeria», interrumpió Mercedes con firmeza. «Me importas tú, y si esta mujer te hace feliz, quiero conocerla». Cuando Javier le propuso la idea a Irene, ella palideció. «¿Tu familia? ¿Tus padres?» «Solo un almorzar», dijo él tomando sus manos entre las suyas. «Nada formal. Solo quiero que te conozcan». Irene se mordió el labio, ese gesto nervioso que él ya reconocía y adoraba. «¿Y si no les gusto?» Javier alzó su barbilla con suavidad, obligándola a mirarlo a los ojos. «Es imposible que no les gustes». Su voz era firme, segura. «Eres amable, inteligente, hermosa. Eres perfecta». «No soy perfecta», susurró ella. «Para mí sí», respondió él sin vacilar. El domingo llegó demasiado rápido para el gusto de Irene. Se probó 5 vestidos diferentes antes de conformarse con uno color verde oscuro que Carmen había insistido que la hacía ver como una diosa de la naturaleza. Se arregló el cabello 3 veces. Se cambió los zapatos 2 veces. Cuando Javier llegó a recogerla, la encontró sentada en el sofá de su pequeño apartamento, las manos entrelazadas con tanta fuerza que los nudillos estaban blancos. Él se arrodilló frente a ella, tomando esas manos temblorosas entre las suyas. «Respira», dijo suavemente. «Son solo personas, personas que ya te van a amar porque yo te amo». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. El silencio se extendió entre ellos denso y cargado. Javier se quedó inmóvil, dándose cuenta de lo que acababa de decir. No había sido planeado, no había sido el momento perfecto que había imaginado, pero era verdad, tan verdadera que dolía. Irene lo miraba con ojos enormes, brillantes de lágrimas no derramadas. «¿Qué dijiste?», susurró. Javier respiró hondo, decidiendo que ya que había llegado hasta ahí, no retrocedería. «Dije que te amo». Su voz era ronca pero firme. «Sé que es pronto, sé que suena loco, pero no puedo fingir que no es verdad. Te amo, Irene. Desde el momento en que abrí los ojos en ese hospital y te vi, algo en mí supo que eras tú. Siempre serías tú.
Una lágrima rodó por la mejilla de ella. Luego otra. «Yo también te amo», susurró. Pensé que estaba loca por sentir algo así tan rápido, pero Javier no la dejó terminar. La atrajo hacia él, envolviéndola en sus brazos, el rostro hundido en su cabello, respirando su aroma como si fuera oxígeno. «Di que te amo», murmuró contra su oído. «Te amo», susurró ella, los brazos rodeando su cuello. «Otra vez. Te amo, Javier. Te amo tanto». Se quedaron así, abrazados en el pequeño apartamento de ella, hasta que Javier se dio cuenta de que si no se movían pronto, llegarían tarde al almuerzo. La mansión de los Montalbán estaba ubicada en las afueras de Madrid, rodeada de jardines perfectamente cuidados. Cuando el coche se detuvo frente a la entrada principal, Irene sintió que el estómago se le caía a los pies. Javier, percibiendo su pánico, entrelazó sus dedos con los de ella. «Estaré a tu lado todo el tiempo», prometió. «No te voy a dejar sola ni un segundo». Mercedes los recibió en la puerta, y lo primero que Irene notó fue la calidez en sus ojos. La madre de Javier la abrazó como si ya se conocieran, como si ya fuera parte de la familia. «Qué alegría conocerte finalmente», dijo Mercedes. «Javier no para de hablar de ti». «Mamá», advirtió Javier, pero había una sonrisa en su voz. El almuerzo transcurrió mejor de lo que Irene había temido. Mercedes era cálida y acogedora, haciendo preguntas genuinas sobre la floricultura, sobre la familia de Irene, sobre sus sueños. Carlos, el padre de Javier, era más reservado, pero educado, observándola con ojos evaluadores, pero no hostiles. Irene fue ella misma, dulce, genuina, humilde. No intentó impresionar ni fingir ser alguien que no era. Y eso, precisamente, fue lo que conquistó a Mercedes. Después del almuerzo, mientras los hombres hablaban de negocios en el estudio, Mercedes llevó a Irene a caminar por el jardín. «Mi hijo es diferente contigo», dijo Mercedes, deteniéndose junto a un rosal. «En toda mi vida nunca lo había visto así. Tan ligero, tan feliz». Irene sintió el calor subir por su cuello. «Él me hace feliz también». Mercedes la estudió durante un momento largo y luego sonrió. «Eso es lo único que importa». Tomó la mano de Irene, apretándola con suavidad. «No me importa de dónde vienes ni cuánto dinero tienes. Me importa que lo hagas feliz, y claramente lo haces». Las lágrimas quemaron detrás de los ojos de Irene. «Gracias», susurró. «Significa mucho para mí. Eres bienvenida en esta familia, Irene, siempre». Cuando Javier e Irene se fueron esa tarde, Mercedes se quedó en la puerta, observando cómo su hijo ayudaba a Irene a subir al coche con una ternura que le apretó el corazón. Carlos se acercó, colocando una mano en el hombro de su esposa. «Es buena para él», dijo simplemente. «Lo sé», respondió Mercedes, sonriendo. Finalmente encontró a alguien real, pero en algún lugar de Madrid, en un apartamento elegante y frío, Valeria Carmona observaba las fotos que había tomado un investigador privado. Javier e Irene saliendo de la mansión familiar, las manos entrelazadas, sonriendo como si nada más en el mundo importara. La furia ardió en su pecho como ácido. Si no podía tenerlo, se aseguraría de destruir lo que él amaba. Y sabía exactamente cómo hacerlo. Los días después del almuerzo familiar fueron mágicos. Javier e Irene se veían todos los días, incapaces de estar separados por mucho tiempo. Él bajaba a la floricultura con excusas cada vez menos creíbles. Necesitaba flores para una reunión que no existía. Quería su opinión sobre un color que ya había aprobado. Había olvidado darle los buenos días apropiadamente. Carmen ponía los ojos en blanco cada vez que aparecía, pero siempre con una sonrisa. «Ya deberías instalar una cama aquí», le dijo una tarde. «Pasas más tiempo en esta floricultura que en tu empresa». Javier sonrió sin disculparse. «¿Dónde está Irene?» «En la trastienda, organizando las hortensias que acabaron de llegar». Carmen se inclinó sobre el mostrador bajando la voz. «Pero antes de que vayas necesito decirte algo». La sonrisa de Javier se desvaneció ante el tono serio de Carmen. «¿Qué pasa?» «Vi a alguien tomando fotos de la floricultura ayer. Un hombre con una cámara grande, parado al otro lado de la calle». Carmen cruzó los brazos.
Cuando lo confronté, se fue corriendo. Una sensación fría recorrió la columna de Javier. Sabía exactamente quién estaba detrás de eso. ¿Le dijiste a Irene? No quise preocuparla, pero pensé que tú deberías saberlo. Javier asintió, la mandíbula apretada. Gracias por decirme. Voy a manejarlo. Encontró a Irene en la trastienda, de puntillas intentando alcanzar una caja en el estante superior. Su vestido se levantó ligeramente, revelando las pantorrillas delicadas, y Javier sintió una ternura mezclada con deseo que lo golpeó como siempre. «Déjame ayudarte», dijo, acercándose por detrás. Irene no lo había escuchado entrar y dio un salto, perdiendo el equilibrio. Javier la atrapó por la cintura, sosteniéndola contra su pecho. «Te tengo», murmuró contra su oído. Irene se giró entre sus brazos, el rostro ruborizado, el corazón acelerado no solo por el susto. «Me asustaste. Lo siento». Pero no la soltó. En cambio, alcanzó fácilmente la caja que ella no había podido y la bajó con una mano, manteniendo la otra en su cintura. «¿Esto?» «Sí», susurró ella, muy consciente de lo cerca que estaban, de cómo el cuerpo de él emanaba calor. Javier bajó la mirada hacia ella, los ojos oscureciéndose. Con la mano libre, apartó un mechón de cabello que había caído sobre su rostro, los dedos rozando la mejilla con reverencia. «Eres tan hermosa», murmuró. «A veces me cuesta creer que seas real». «Soy real», respondió Irene, las manos subiendo para posarse sobre su pecho, sintiendo el latido fuerte de su corazón bajo las palmas. Él se inclinó, la frente rozando la de ella, las respiraciones mezclándose. «Quiero besarte», confesó con voz ronca. «Cada vez que te veo, cada vez que respiras, cada segundo que existes, quiero besarte». «Entonces, ¿por qué no lo haces?», susurró ella atreviéndose. Javier cerró los ojos, luchando contra sí mismo. «Porque cuando finalmente te bese, no voy a poder parar. Y estamos en tu lugar de trabajo con Carmen a metros de distancia, y mereces más que un beso robado entre cajas de flores». Irene sintió el calor esparcirse por todo su cuerpo ante la promesa implícita en sus palabras. «¿Entonces cuándo?» «Pronto», prometió él, presionando un beso suave en su frente que de alguna manera se sintió más íntimo que si la hubiera besado en los labios. «Muy pronto, cuando sea perfecto». Esa noche, Javier contrató seguridad privada para vigilar la floricultura. No le dijo a Irene, no quería asustarla sin razón, pero la sensación de peligro acechando no lo dejaba en paz. Llamó a su abogado, pidiéndole que investigara si Valeria había hecho algo ilegal. Pero el abogado no encontró nada concreto, solo rumores, murmullos, insinuaciones envenenadas esparcidas por círculos sociales. «Es inteligente», dijo el abogado. «No deja pruebas. Pero está definitivamente haciendo daño a la reputación de la señorita Requena en nuestra comunidad». Javier sintió la rabia hervir bajo su piel. Quería proteger a Irene de todo esto, quería envolverla en algodón y asegurarse de que nada malo la tocara nunca. Pero también sabía que ella era más fuerte de lo que parecía, que esconderle cosas solo la lastimaría más. Decidió hablar con ella esa noche. La llevó a cenar a un restaurante pequeño y acogedor, lejos de los lugares elegantes, donde podrían ser vistos y juzgados. Después, en lugar de llevarla directamente a casa, condujo hacia un mirador que daba a la ciudad iluminada. «Hay algo que necesito decirte», comenzó tomando sus manos entre las suyas. Irene sintió el miedo apretando su estómago ante el tono serio. «¿Qué pasa?» «Valeria está tratando de hacerte daño». Las palabras salieron directas, sin adornos. «Está esparciendo rumores sobre ti, insinuando que solo estás conmigo por dinero. Contrató a alguien para vigilar tu floricultura». Vio el dolor cruzar el rostro de Irene, seguido de algo más, determinación. «¿Por qué me dices esto?», preguntó. «Podrías simplemente manejar la situación sin que yo supiera». «Porque no voy a mentirte ni a esconderte cosas». Javier apretó sus manos. «Porque mereces saber lo que está pasando. Y porque necesito que sepas que voy a protegerte, pero no puedo hacerlo si no confías en mí». Irene lo miró durante un largo momento, viendo la preocupación genuina en sus ojos, la tensión en su mandíbula. «Confío en ti», dijo finalmente. «Completamente.
Y no me importa lo que ella diga o haga. Sé lo que siento, sé lo que tenemos. Javier sintió algo aflojarse en su pecho. La atrajo hacia él, envolviéndola en sus brazos, el mentón apoyado en lo alto de su cabeza. «No voy a dejar que te haga daño», murmuró contra su cabello. «Lo prometo». Pero había promesas que ni siquiera el hombre más poderoso de España podía mantener. Y en la oscuridad de la noche, mientras Javier sostenía a Irene entre sus brazos, creyendo que podía protegerla de todo, Valeria ya había puesto en marcha su plan. Un plan que destruiría todo lo que Irene había construido y que pondría a prueba el amor que acababan de confesar. Irene llegó a la floricultura a las 6 de la mañana, como siempre. Le gustaba ese momento tranquilo antes de que Madrid despertara completamente, cuando podía preparar los arreglos del día en silencio, rodeada solo del aroma de las flores y sus propios pensamientos. Pero cuando giró la esquina de su calle, se detuvo en seco. El corazón se le cayó a los pies. La vitrina de la floricultura estaba destrozada. Cristales esparcidos por toda la acera, brillando bajo la luz temprana del amanecer como diamantes rotos. La puerta colgaba de una bisagra. Y adentro, Irene corrió, los pies crujiendo sobre el vidrio roto, sin importarle el peligro. Empujó la puerta, y el llanto se le atascó en la garganta. Todo estaba destruido. Los jarrones yacían hechos añicos en el suelo, las flores pisoteadas y arrancadas, las paredes pichadas con spray negro, con palabras crueles que no podía soportar leer. El mostrador había sido volcado, la caja registradora abierta y vacía. Los estantes estaban arrancados de las paredes, los suministros esparcidos como si hubiera pasado un tornado. Años de trabajo, todo el dinero que había heredado de su abuela, cada sacrificio, cada madrugada, cada sueño que había construido pétalo a pétalo, destruido en una noche. Las piernas le fallaron. Se dejó caer sobre el bordillo de la acera, entre los cristales rotos y las flores muertas, y simplemente se quedó ahí, mirando la devastación con ojos vacíos. No lloraba todavía. El shock era demasiado profundo para lágrimas. Fue así como Carmen la encontró media hora después, pequeña y rota entre los escombros de sus sueños. «Dios mío», susurró Carmen, las manos volando a su boca. «Irene». Se arrodilló junto a ella, pasando un brazo por sus hombros. Y entonces las lágrimas finalmente llegaron. Un torrente silencioso que sacudió todo el cuerpo de Irene. «Todo se fue», susurró entre sollozos. «Todo». Carmen la sostuvo mientras llamaba a la policía con manos temblorosas. Y luego, con el corazón apretado, llamó al número que Irene le había dado solo en caso de emergencia. Javier respondió al segundo tono. «¿Carmen? Necesitas venir. Ahora». La voz de Carmen se quebró. La floricultura, alguien la destruyó. E Irene no necesitó decir más. Javier colgó. Llegó en 20 minutos, una hazaña imposible considerando el tráfico matutino de Madrid. El coche casi derrapó al detenerse frente a la floricultura. Salió antes de que el motor se apagara completamente. Y entonces la vio. Sentada en la acera, los hombros encorvados, la cara pálida y manchada de lágrimas, rodeada de todo lo que había amado hecho pedazos. Algo se rompió en el pecho de Javier con tanta fuerza que casi lo dejó sin aliento. «Irene», susurró arrodillándose frente a ella, las manos tomando su rostro con una ternura desesperada. Ella levantó la mirada, y los ojos que lo encontraron estaban tan llenos de dolor que Javier sintió cada fibra de su ser gritar por hacer que ese dolor desapareciera. «Lo siento», dijo ella con voz rota. «Lo siento mucho». «¿Por qué te disculpas?», preguntó él confundido, limpiando las lágrimas de sus mejillas con los pulgares. «Porque esto es por mi culpa, por estar contigo. Alguien me odia lo suficiente como para hacer esto y es porque...» «No», Javier la interrumpió, la voz firme a pesar de la furia que hervía bajo su piel. «Esto no es tu culpa. Es de quien sea que hizo esto, y voy a descubrir quién fue. La policía llegó, tomó declaraciones, tomó fotos, prometieron investigar, pero Irene podía ver en sus ojos que casos como este rara vez se resolvían. Vandalismos aleatorios, dijeron, muy común en estos tiempos, pero Javier sabía que no era aleatorio.
Y cuando llamó a su jefe de seguridad y le ordenó conseguir las grabaciones de todas las cámaras en un radio de 5 calles, su voz tenía un filo que hizo que el hombre se pusiera en acción inmediatamente. Mientras la policía trabajaba, Javier no se apartó del lado de Irene. La mantuvo envuelta en su abrigo porque temblaba a pesar del calor de la mañana. Le trajo agua que ella no bebió. Le habló en voz baja, palabras sin sentido, solo para que supiera que no estaba sola. Carmen observaba, el corazón apretado, viendo cómo ese hombre poderoso se arrodillaba en el pavimento sucio junto a su amiga, como si no hubiera otro lugar en el mundo donde preferiría estar. Para la tarde, el jefe de seguridad de Javier había encontrado lo que buscaban. Las cámaras de un edificio cercano habían captado 3 hombres saliendo de una camioneta, entrando a la floricultura con barras de metal y bolsas. Salieron 20 minutos después. Y la matrícula de la camioneta llevó directamente a una empresa de seguridad privada, que con la presión correcta reveló quién había contratado a esos hombres: Valeria Carmona. Cuando Javier recibió la confirmación, la furia que había estado conteniendo todo el día finalmente explotó. No gritó, no rompió nada, pero Carmen, que estaba cerca cuando recibió la llamada, vio algo en sus ojos que la hizo estremecer, una frialdad absoluta, una determinación implacable. Este hombre destruiría a quien había lastimado a Irene, y no mostraría piedad. Se volvió hacia Irene, que estaba sentada en una silla que Carmen había rescatado de la trastienda, mirando la devastación con ojos vacíos. Se arrodilló frente a ella, tomando sus manos frías entre las suyas. «Sé quién hizo esto», dijo en voz baja, «y voy a asegurarme de que pague por cada flor destruida, cada sueño roto, cada lágrima que derramaste». Irene lo miró viendo la furia contenida en sus ojos, la promesa letal en su voz. «¿Quién?» «Valeria». El nombre cayó entre ellos como una piedra. Irene cerró los ojos, las lágrimas escapando de nuevo. Debería haberlo sabido. Debería haber estado preparada. «Te lo advertí», susurró. «Te dije que ella era peligrosa. Y yo te prometí que te protegería». La voz de Javier se quebró ligeramente. «Fallé. Pero te juro, Irene, esto no quedará así». La atrajo hacia él, y ella se derrumbó en sus brazos, llorando contra su pecho mientras él la sostenía como si pudiera protegerla del mundo entero con solo la fuerza de su abrazo. Javier no perdió tiempo. Esa misma noche, los abogados más despiadados de Madrid fueron convocados a su oficina. Las pruebas se presentaron, las grabaciones de seguridad, el rastro de la camioneta, la confesión de los hombres que habían sido contratados bajo presión legal. Todo apuntaba directamente a Valeria Carmona. «Quiero que la arresten», dijo Javier con voz fría como el hielo. «Esta misma noche». Los abogados intercambiaron miradas. Uno de ellos, el más veterano, se aclaró la garganta. «Señor Montalbán, considerando la familia Carmona y las implicaciones...» «No me importa su familia». Javier se inclinó sobre el escritorio, los ojos oscuros ardiendo con furia contenida. «Destruyó el negocio de una persona inocente por venganza. Eso es un delito. Quiero que pague por él». No hubo más objeciones. A las 11 de la noche, la policía llegó al apartamento de Valeria con una orden de arresto. Ella intentó usar sus contactos, llamar a su padre, amenazar con abogados. Pero las pruebas eran irrefutables. Fue esposada y llevada a comisaría, mientras los vecinos curiosos observaban desde sus ventanas. Cuando la noticia llegó a oídos del padre de Valeria, Fernando Carmona, llamó inmediatamente a Carlos Montalbán. Los 2 hombres se habían conocido desde la universidad, habían construido sus fortunas juntos, habían sido como hermanos durante décadas. «Carlos, por favor», suplicó Fernando, «habla con Javier, esto destruirá a mi hija, destruirá a mi familia. Por nuestra amistad». Carlos Montalbán escuchó en silencio. Era un hombre justo, pero también era padre, y conocía a su hijo. «Fernando», dijo finalmente, la voz pesada, «tu hija destruyó el negocio de una mujer inocente. Contrató matones para hacer daño. Javier está actuando dentro de la ley. No voy a pedirle que detenga esto. Pero nuestra amistad, décadas de... Nuestra amistad no está por encima de la justicia». Carlos cortó la línea.
el corazón pesado pero la conciencia clara. Fernando Carmona intentó otros contactos, otros favores, otras presiones. Pero Javier Montalbán era más poderoso de lo que había anticipado. Y cuando Javier quería algo, lo conseguía. Valeria fue acusada formalmente de vandalismo agravado, contratación de delincuentes y daños a la propiedad. La fianza fue establecida en una cantidad astronómica. Su padre la pagó, pero el daño ya estaba hecho. La noticia se esparció por todos los círculos sociales. Valeria Carmona, de la prestigiosa familia Carmona, arrestada por destruir una floricultura por celos. Era humillante, era devastador, era exactamente lo que merecía. Javier prohibió formalmente la entrada de Valeria al edificio de Petroquímica Iberia. Prohibió su entrada a la mansión familiar, aunque no vivía allí. Cortó todos los lazos profesionales con cualquier empresa asociada a la familia Carmona. Era implacable, y no sentía ni una pizca de remordimiento, pero en medio de toda esa furia fría y justicia despiadada, había un corazón roto que necesitaba sanar. Irene pasó días en estado de shock. No podía volver a la floricultura destruida. No podía soportar ver los restos de sus sueños esparcidos por el suelo. Se quedó en su pequeño apartamento, mirando las paredes, sintiendo cómo todo por lo que había trabajado se desmoronaba. Javier la visitaba todos los días, traía comida que ella apenas tocaba, se sentaba con ella en el sofá, sosteniéndola mientras lloraba, sin decir nada, porque no había palabras que pudieran arreglar lo que había sido roto. Carmen también venía tratando de hacerla reír con chistes inapropiados, recordándole que esto no era el final. Pero Irene no podía verlo así. Era todo lo que tenía, susurró una noche, acurrucada contra el pecho de Javier. El legado de mi abuela, mi independencia, mi sueño. Lo sé, murmuró él contra su cabello. Lo sé, mi amor. Hubo un silencio largo, y luego Javier respiró hondo. Quiero mostrarte algo, dijo. ¿Confías en mí? Irene levantó la mirada, los ojos rojos de llorar. Siempre. Al día siguiente, Javier la llevó al edificio de Petroquímica Iberia. Ella no había estado ahí desde aquella primera vez, hace lo que parecía una eternidad. Subieron en el ascensor, pero en lugar de ir al piso donde estaba su oficina, bajaron a la planta baja. Javier la guió por pasillos pulidos hasta detenerse frente a una puerta de vidrio cubierta con papel opaco. En la puerta había un letrero, próximamente. ¿Qué es esto?, preguntó Irene, confundida. Javier sacó una llave y abrió la puerta. La tomó de la mano y la guió adentro. Luego le cubrió los ojos con las manos. No mires todavía. La guió unos pasos más, el corazón latiéndole con fuerza. Había trabajado día y noche para que esto estuviera listo. Había llamado a los mejores diseñadores, a los mejores proveedores. Había supervisado personalmente cada detalle. Javier, ¿qué? Abre los ojos. Irene los abrió. Y se quedó sin aliento. Era una floricultura, pero no cualquier floricultura. Era el espacio más hermoso que había visto en su vida. Paredes de cristal que dejaban entrar luz natural por todos lados, estantes de madera clara diseñados a medida, un mostrador elegante pero acogedor, refrigeradores de última generación para las flores, un sistema de riego automatizado, una trastienda amplia con todas las herramientas que pudiera soñar, y en la entrada, grabado en una placa de bronce, Flores Requena. Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de Irene antes de que pudiera detenerlas. ¿Qué es esto?, susurró, girándose hacia Javier. Él tenía las manos en los bolsillos, los hombros tensos, como si temiera su reacción. Lo que pasó fue culpa mía, dijo, la voz ronca. Valeria te atacó por mí. Tu negocio fue destruido porque me amas. Necesitaba arreglar esto. Necesitaba darte algo mejor de lo que perdiste. Irene negó con la cabeza, las lágrimas corriendo libremente ahora. No puedo aceptar esto, es demasiado, yo... Por favor. Javier dio un paso hacia ella, las manos tomándolas de ella, apretándolas con desesperación. Déjame hacer esto. No porque piense que te debo algo, no porque quiera comprarte, sino porque quiero que estés cerca de mí. Quiero poder bajar en el ascensor a cualquier hora y verte. Quiero poder robarte besos entre ramos de flores. Quiero... Su voz se quebró.
Quiero cuidarte. Déjame cuidarte, Irene. Por favor. Ella vio la vulnerabilidad en sus ojos, la forma en que esperaba su respuesta, como si su vida dependiera de ello. Vio el amor puro y desesperado en cada línea de su rostro. «Estarás cerca», susurró. «¿Realmente podrás visitarme todo el tiempo?» «Todo el tiempo», prometió él. «Tanto que probablemente te cansarás de mí». Irene soltó una risa entre lágrimas. «Nunca me cansaré de ti. ¿Entonces aceptas?» Ella asintió, y Javier la atrajo hacia él, sosteniéndola con tanta fuerza que casi no podía respirar. Pero no le importó, porque en sus brazos, rodeada por este regalo increíble, empezaba a creer que tal vez los sueños rotos podían ser reconstruidos en algo aún más hermoso. La nueva floricultura abrió 2 semanas después. Irene y Carmen trabajaron incansablemente para preparar todo, arreglos frescos en cada rincón, el inventario perfectamente organizado, el mostrador decorado con delicadeza. El día de la inauguración, Mercedes Montalbán fue la primera cliente, comprando un arreglo enorme y abrazando a Irene con genuino cariño. «Estoy tan orgullosa de ti», le susurró, «y más orgullosa aún de mi hijo por hacer esto posible». Los días siguientes fueron un torbellino. La ubicación en el edificio de Petroquímica Iberia significaba tráfico constante. Ejecutivos comprando flores para sus oficinas, secretarias encargando arreglos para reuniones, empleados buscando regalos de última hora. Las ventas superaron todo lo que Irene había imaginado, y como Javier había prometido, bajaba varias veces al día, a veces con excusas legítimas. Necesitaba flores para una presentación, quería consultar sobre los colores para un evento corporativo. Otras veces simplemente aparecía, se apoyaba contra el mostrador y la observaba trabajar con esos ojos oscuros que la hacían derretirse por dentro. «¿No tienes una empresa que dirigir?», le preguntaba Irene, intentando sonar exasperada pero sin poder ocultar la sonrisa. «La empresa puede esperar», respondía él. «Tú no». Carmen ponía los ojos en blanco cada vez, pero sonreía. Le gustaba ver a su amiga feliz, ver ese brillo en sus ojos que había desaparecido después de la destrucción. Una tarde, Javier apareció justo cuando Irene estaba cerrando. Carmen ya se había ido, dejándolos solos en el espacio lleno de flores y luz suave del atardecer que entraba por los ventanales. «Ven conmigo», dijo Javier extendiendo la mano. «¿A dónde?» «Es una sorpresa». La llevó a su apartamento, un ático moderno con vistas panorámicas de Madrid. Irene había estado ahí antes, pero esta vez había algo diferente. Velas encendidas por todas partes, música suave sonando desde algún lugar y en la mesa del comedor una cena preparada. «¿Hiciste esto?», preguntó Irene sorprendida. Javier se rió. «Dios, no. Llamé a un chef. Recuerda lo que pasó la última vez que intenté cocinar». Irene se rió, recordando el desastre de pasta quemada y detector de humo sonando. Cenaron mientras el sol se ponía sobre Madrid, pintando el cielo de naranjas y rosas. Hablaron de todo, de los planes para la floricultura, de un viaje que querían hacer juntos, de libros y películas y sueños. Cuando terminaron, Javier la llevó al balcón. La ciudad brillaba abajo como un mar de estrellas. Él se paró detrás de ella, los brazos rodeándola, el mentón apoyado en su cabeza. «He estado esperando el momento correcto», murmuró contra su cabello. «¿Para qué?». Él la giró suavemente, las manos subiendo para enmarcar su rostro. Los ojos de Javier la miraban con tal intensidad que Irene sintió que podría quemarse. «Para esto». Y entonces la besó. Fue como si todo el deseo contenido de semanas explotara de una vez. El beso comenzó suave, reverente, los labios de Javier explorando los de ella con delicadeza. Pero entonces Irene soltó un pequeño gemido y algo en él se rompió. La mano subió a su nuca, los dedos enredándose en su cabello, sosteniéndola mientras profundizaba el beso. La otra mano se deslizó por su espalda, presionándola contra él. Irene se aferró a su camisa, poniéndose de puntillas, devolviéndole el beso con igual desesperación. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban pesadamente, las frentes juntas, los ojos cerrados. «He soñado con esto», susurró Javier, la voz ronca.
Cada noche desde que te conocí. Yo también, confesó Irene. Él la besó de nuevo, esta vez más lento, saboreando cada segundo. La guió dentro del apartamento sin separar sus labios, las manos explorando, los corazones latiendo al unísono. «Quédate conmigo esta noche», murmuró él contra sus labios. «Solo para dormir. No espero nada más. Solo quédate». Irene asintió, incapaz de hablar, incapaz de pensar en cualquier cosa excepto en lo mucho que lo amaba. Se quedaron en el sofá, Irene acurrucada contra su pecho, su corazón latiendo fuerte bajo su oído. Los dedos de Javier acariciaban su cabello en un gesto hipnótico, relajante. «Te amo», susurró él en la oscuridad. «Te amo», respondió ella. Y en ese momento, envueltos en calor y promesas silenciosas, supieron que todo lo que habían pasado los había llevado exactamente a donde debían estar, juntos. Irene despertó envuelta en calidez. Los brazos de Javier la rodeaban, su pecho sólido contra su espalda, su respiración suave contra su cuello. La luz del amanecer se filtraba por las cortinas, bañándolos en tonos dorados. Se giró lentamente en sus brazos, sin querer despertarlo, pero sus ojos ya estaban abiertos, observándola con esa intensidad que siempre la dejaba sin aliento. «Buenos días», susurró él, la voz ronca del sueño. «Buenos días». La mano de Javier subió para apartar un mechón de cabello de su rostro, los dedos rozando su mejilla con reverencia. «Eres tan hermosa cuando despiertas». Irene se sonrojó, escondiendo el rostro contra su pecho. Él se rió suavemente, el sonido vibrando contra ella, y la abrazó más fuerte. Se quedaron así durante largos minutos, simplemente disfrutando de estar juntos, del calor compartido, de la intimidad silenciosa. «No quiero ir a trabajar», murmuró Javier contra su cabello. «Eres el CEO. Puedes hacer lo que quieras». Buena idea». La besó en la frente. «Entonces me quedo aquí contigo todo el día». Irene se rió, levantando la mirada. «Yo sí tengo que ir a trabajar. Carmen me mataría si la dejo sola». Javier gruñó, pero la dejó ir. Los días siguientes establecieron una rutina. Javier bajaba a la floricultura por la mañana con cafés para las dos mujeres. Irene subía a almorzar con él en su oficina. Por las noches cenaban juntos, a veces en restaurantes elegantes, otras en el apartamento de ella cocinando juntos y riendo de los desastres culinarios de Javier. Y cada noche se despedían con besos largos y profundos que dejaban a ambos temblando de deseo contenido. Una noche, 3 semanas después de aquel primer beso, Irene lo invitó a cenar en su apartamento. Preparó pasta con una salsa que había aprendido de su abuela, abrió una botella de vino, encendió velas. Javier llegó con un ramo de flores exótico que había conseguido especialmente para ella. La besó en la puerta, un beso largo y dulce que prometía más. Cenaron conversando, riendo, compartiendo historias. Y entonces, justo cuando terminaban el postre, las luces se apagaron. «¿Qué?» Irene miró alrededor confundida. «¡Apagón!», dijo Javier mirando por la ventana. «Todo el barrio está oscuro». Irene encontró velas en un cajón y las encendió. La luz dorada y trémula transformó el apartamento en algo íntimo, fuera del tiempo. Afuera comenzó a llover, las gotas golpeando suavemente contra las ventanas. Se sentaron en el suelo de la sala cerca de la ventana, las velas parpadeando entre ellos. Javier la atrajo hacia él y ella se acomodó entre sus piernas, la espalda contra su pecho. «Tengo miedo», susurró Irene de repente. «¿De qué? De que esto sea demasiado bueno, de que no sea real, de que un día despierte y todo haya sido un sueño». Javier la giró en sus brazos, obligándola a mirarlo. La luz de las velas bailaba en sus ojos oscuros, haciéndolos brillar. «No eres un sueño», dijo con voz firme. «Eres la única cosa real que he tenido en mi vida, y no voy a ninguna parte. Prométemelo». «Te lo prometo». La besó suavemente. «Irene, tú eres mi mundo ahora, no tu floricultura, no tu belleza, no nada más que esto». Presionó la mano de ella sobre su corazón. «Tú eres mi mundo». Las lágrimas quemaron detrás de los ojos de Irene. «Te amo tanto», susurró. «A veces me asusta cuánto. Entonces nos asustamos juntos.
respondió él sonriendo. Porque yo te amo con la misma intensidad, y no sé qué hacer con eso excepto entregártelo todo. Irene lo besó, vertiendo todo su amor, todo su miedo, toda su esperanza en ese beso. Y Javier respondió con igual fervor, sosteniéndola como si fuera lo más precioso del mundo. La lluvia seguía cayendo afuera, las velas seguían ardiendo, y en ese pequeño apartamento bañado en luz dorada, dos personas se encontraban completamente, sin reservas, sin miedos. Solo amor puro, verdadero, inevitable. Los besos se profundizaron, volviéndose más urgentes, más desesperados. Las manos de Javier exploraban la espalda de Irene, sintiendo cada curva bajo la tela del vestido. Ella se aferró a sus hombros, el corazón latiendo tan fuerte que pensó que podría estallar. «Irene», murmuró él contra sus labios, la voz ronca de deseo. «Si no paras ahora, no voy a poder detenerme». Ella se separó lo suficiente para mirarlo a los ojos. En la luz dorada de las velas, vio amor, deseo y algo más profundo. Una promesa de eternidad. «No quiero que te detengas», susurró. Algo oscuro y hambriento brilló en los ojos de Javier. La levantó en brazos con facilidad, haciéndola jadear, y la llevó al dormitorio. La depositó sobre la cama con una ternura que contrastaba con la intensidad de su mirada. «Eres perfecta», murmuró, arrodillándose junto a la cama, las manos acariciando sus mejillas. «Tan perfecta que me duele mirarte». Irene extendió la mano tocando su rostro, sintiendo la barba incipiente bajo sus dedos. «Muéstrame», susurró, «muéstrame cómo me amas». Y él lo hizo. Con cada beso, cada caricia, cada susurro contra su piel, Javier le mostró exactamente cuánto la amaba. Fue lento, reverente, como si tuviera todo el tiempo del mundo para memorizar cada centímetro de ella. Cuando finalmente se unieron, Irene sintió lágrimas escapar de sus ojos, no de dolor, sino de la abrumadora belleza de ese momento. Javier las besó, una por una sosteniéndola como si fuera algo sagrado. «Te amo», susurró contra sus labios. «Te amo tanto que no sé cómo contenerlo». «No lo contengas», respondió ella, moviéndose con él, los cuerpos encontrando un ritmo perfecto. «Dame todo». Y él lo hizo. Después, acurrucados bajo las sábanas con el sonido de la lluvia como música de fondo, Irene trazaba patrones invisibles en el pecho de Javier. Él acariciaba su cabello, el otro brazo rodeándola posesivamente. «Nunca voy a dejarte ir», murmuró contra su frente. «Bien», respondió ella sonriendo, «porque no planeo irme a ninguna parte». Los meses siguientes fueron una mezcla de trabajo, amor y construcción de una vida juntos. La floricultura prosperaba más allá de las expectativas de Irene. Javier seguía bajando múltiples veces al día, robando besos entre clientes, haciéndola reír con comentarios inapropiados que solo ella podía escuchar. Carmen seguía poniendo los ojos en blanco, pero ahora lo hacía con genuino cariño. Había visto cómo ese hombre trataba a su amiga, con reverencia, con amor incondicional, con una protección feroz que nunca se sentía sofocante. Mercedes visitaba la floricultura semanalmente, no solo para comprar flores, sino para tomar té con Irene y hablar de todo y nada. Le contaba historias de Javier cuando era niño, de cómo había sido un solitario toda su vida hasta que apareció ella. «Cambiaste a mi hijo», le dijo una tarde. «Lo hiciste feliz de una manera que nunca pensé que sería posible». Irene se sonrojó, pero el corazón se le llenó de calidez. 4 meses después de la apertura de la nueva floricultura, Javier la llevó a cenar al mismo restaurante donde habían tenido su primera cita oficial. Irene extrañó la elección. Él normalmente prefería lugares nuevos, experiencias frescas. Pero fue. La cena fue perfecta. Vino excelente. Comida deliciosa. Conversación que fluía con la facilidad de dos personas que se conocían profundamente. Cuando llegó el postre, Irene ya estaba relajada, sonriente, sin sospechar nada. Entonces Javier se levantó de su silla y se arrodilló. El corazón de Irene se detuvo. Sacó una caja de terciopelo negro del bolsillo de su chaqueta, la abrió, revelando un anillo delicado con un diamante que capturaba la luz, como si tuviera vida propia. «Irene», comenzó, la voz firme pero llena de emoción.
Desde el momento en que desperté en ese hospital y vi tu rostro, supe que mi vida había cambiado para siempre. Me salvaste ese día, no solo físicamente, sino de una vida vacía que ni siquiera sabía que estaba viviendo. Los ojos de Irene se llenaron de lágrimas. Me mostraste lo que significa amar de verdad, me diste risas, paz, un hogar que no está hecho de paredes, sino de ti. Su voz se quebró ligeramente. No puedo imaginar un solo día sin ti. No quiero intentarlo. Respiró hondo. ¿Te casarías conmigo? ¿Pasarías el resto de tu vida a mi lado? Irene no podía hablar. Las lágrimas corrían libremente mientras asentía frenéticamente, riendo y llorando al mismo tiempo. Sí, finalmente logró decir. Sí, sí, 1000 veces sí. Javier deslizó el anillo en su dedo con manos temblorosas, se puso de pie y la besó mientras todo el restaurante aplaudía. La boda se celebró 6 meses después, en los jardines de la mansión Montalbán. Fue una ceremonia íntima, solo familia cercana y amigos verdaderos. Irene caminó por el pasillo del brazo de Carmen, quien había insistido en ser quien la entregara, ya que era la familia que ella había elegido. Cuando Javier la vio aparecer con ese vestido simple color marfil que la hacía brillar como un ángel, las lágrimas escaparon de sus ojos antes de que pudiera detenerlas. No le importó. No le importó que los hombres no debían llorar en su boda. No le importó que su padre lo mirara sorprendido. Solo importaba ella, caminando hacia él, sonriendo con esos ojos llenos de amor. Los votos fueron tradicionales, pero cuando llegó el momento de los votos personales, Javier tomó las manos de Irene y habló desde el corazón. Prometí protegerte y fallé cuando más me necesitabas, pero te prometo que pasaré el resto de mi vida compensándolo. Te prometo risas, aventuras, flores todos los días aunque tengas una floricultura entera. Una risa suave recorrió los invitados. Te prometo que cuando el mundo sea cruel, yo seré tu refugio, y te prometo amarte con cada respiración hasta mi último día. Irene lloraba abiertamente ahora. Yo te prometo ser tu paz cuando el mundo sea caos. Prometo llenarte de color cuando todo parezca gris. Prometo amarte no a pesar de tus imperfecciones, sino por ellas. Sonrió entre lágrimas. Y prometo nunca cansarme de que aparezcas en mi floricultura 50 veces al día. Todos se rieron, incluyendo Javier. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, Javier la besó con tal ternura y amor que varios invitados sacaron pañuelos. Era un beso que hablaba de promesas cumplidas y futuros compartidos, de amor que había sobrevivido tempestades y salido más fuerte. La recepción fue alegre. Carmen dio un discurso escandalosamente inapropiado que hizo reír a todos y sonrojarse a Irene. Mercedes lloró de felicidad. Incluso Carlos, normalmente reservado, abrazó a su nueva nuera y le susurró: «Gracias por hacer feliz a mi hijo». Mateo, el conductor que había observado todo desde el principio, brindó discretamente con una sonrisa satisfecha. Javier e Irene bailaron su primera canción como marido y mujer bajo las estrellas, envueltos en su propio mundo, ajenos a todo excepto el latido del corazón del otro. «¿Feliz?», preguntó él, la frente contra la de ella. «Más que feliz», respondió ella, completa. 1 año después. Irene estaba en la floricultura, arreglando un jarrón de lirios blancos, cuando sintió los brazos familiares rodeando su cintura desde atrás. Las manos grandes de Javier se posaron con reverencia sobre su vientre ya redondeado, acariciando suavemente la curva donde crecía su hijo. «Hola, mis 2 flores», murmuró contra su cuello, besando la piel sensible ahí. Irene se recostó contra él, las manos cubriendo las de él sobre su estómago. «Llegaste temprano. No podía concentrarme». Giró a Irene cuidadosamente, arrodillándose frente a ella, el rostro a la altura de su vientre. «Hola, pequeño. Soy tu papá. Tu mamá y yo te estamos esperando con tantas ganas». Irene pasó los dedos por el cabello de Javier, el corazón tan lleno de amor que pensó que podría estallar. «Va a ser un niño muy afortunado», susurró. Javier se puso de pie, tomando su rostro entre sus manos. «Nosotros somos los afortunados». La besó suavemente. «Tú me salvaste aquella tarde en la calle, ¿sabes? No solo llamando a la ambulancia.
Me salvaste de una vida sin color, sin amor, sin significado. Nos salvamos mutuamente, corrigió Irene. Y era verdad, dos almas solitarias que se habían encontrado en el momento más inesperado, en medio del caos de una acera madrileña, y habían construido algo hermoso, duradero, eterno. El bebé pateó, y ambos se rieron, las manos de Javier inmediatamente volviendo al vientre de su esposa. Afuera, Madrid seguía su ritmo frenético, pero dentro de esa floricultura bañada por el sol de la tarde, un hombre sostenía a su esposa embarazada, rodeado de flores y promesas cumplidas, sabiendo que aquella tarde que se desmayó en la Gran Vía no había sido una tragedia, había sido el comienzo de su destino. Deja tu comentario y comparte esta historia con alguien que necesite inspiración. Y si quieres seguir escuchando historias reales y emocionantes como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Juntos, podemos reescribir nuestras propias historias.